Buenas noches amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a las 5 de las 7 para analizar, como todos los días de semana, las 5 noticias más relevantes de la jornada con nuestros invitados y con Viviana. ¿Cómo estás? Bien, Mari, ¿tú? Muy bien. Y nuestros invitados hoy para conocer también las noticias junto con todos nosotros, Ricardo Vázquez Kunze y Juan de la Puente, analistas políticos con quienes pasamos de inmediato a ver las 5 informaciones de hoy. La primera, el Jurado Nacional de Elecciones informó que la consulta de revocación de las autoridades de la Municipalidad de Lima será el 17 de marzo del 2013. Por su parte, la OMPE estimó que el costo de ese proceso ascenderá a los 69 millones de soles. La segunda, el abogado César Nakazaki presentó ante el Ministerio de Justicia un documento firmado por el expresidente Fujimori en el que éste expresa su consentimiento a la solicitud de indulto humanitario presentada por sus hijos. El Movadef realiza acciones proselitistas en Argentina. Representantes del movimiento prosenderista fueron recibidos por las Madres de la Plaza de Mayo y por el Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. La cuarta, los regidores Luis Valer Coronado y Cayo Tito Quillas fueron suspendidos por la bancada de la confluencia Fuerza Social mientras son investigados por promover cobros como parte de un programa de vivienda que no existe. Y la quinta información, a pesar de los frecuentes intentos de declarar su extinción, la canción criolla celebra hoy su día, 68 años después de haber sido establecido oficialmente. Bien, ya se estableció por parte del Jurado Nacional de Elecciones cuándo será la consulta popular de revocación para la alcaldesa de Lima y para los 39 regidores de la Municipalidad de Lima. Será el 17 de marzo del próximo año. El Jurado Nacional de Elecciones ha informado que la provincia con más cantidad de distritos, 43, la más grande población electoral del país, van a ser 5.991.831 personas las que están inscritas para participar de este proceso, es decir, casi 6 millones de limeños, y se trata de, por supuesto, la consulta de revocación más grande hecha hasta el momento en una capital la primera consulta hecha en una capital de departamento. El resto de procesos de revocación en otros distritos y provincias de la capital del país serán el 7 de julio. Ricardo, ya se estableció la fecha, los representantes de la municipalidad a través del teniente alcalde han dicho que ya no van a acudir a organismos internacionales como en un principio habían declarado, sino que van a allanarse, ese es el término que han utilizado, a lo que suceda con este proceso. ¿Qué te parece por lo pronto la fecha establecida, si está para tu modo de ver correcto, o el tiempo establecido para la preparación del proceso? A mí me parece correcta de acuerdo a los intereses de la propia alcaldesa, por eso no entiendo por qué hoy día en RPP estaba el señor Guerra García, digamos, cuestionando la fecha, pero allanándose la misma. Porque a la alcaldesa le conviene que esta revocatoria sea lo más pronto posible para aprovechar precisamente el impulso que le ha dado este hecho que se ha suscitado la semana anterior, que empezó mal, pero terminó bien. Y entonces eso es algo que a ella de alguna manera, como se dice, la empodera, ¿no? Entonces, de aquí a marzo, ¿no es cierto?, queda poco tiempo, tiene tiempo también ella para, digamos, ir demostrando otras cosas en, digamos, la línea de lo que ha hecho en la parada, y por lo tanto, mientras ese tiempo sea más corto, es mejor para ella. Mientras el tiempo sea más largo, es decir, si la revocatoria ha sido en julio o después, la cuestión se complicaba más para ella, porque no sabemos exactamente en ese largo tiempo que puede quedar de aquí a julio, de aquí a una fecha hipotética más atrasada, cómo ella se iba a manejar en la ciudad. Por lo tanto, si ella quiere aprovechar el impulso que le ha dado este hecho del último fin de semana, que ha terminado bien para ella, finalmente me parece que es una fecha positiva la del 17 de marzo. Juan, para ti, tú también coincides en que más pronto es mejor para los resultados de la revocación. Bueno, sí, en los términos planteados por Ricardo, por supuesto. Aunque en el Perú 140 días pueden ser una eternidad, teniendo en cuenta además que los ciclos políticos aquí son muy cortos, ¿no?
Pero efectivamente a ella le conviene que esto, en términos muy personales y a su administración, que esto sea en un tiempo breve. No obstante, creo que se abre un periodo de una gran batalla política. En el fondo estamos frente a un referéndum, solo que no tiene las características de tal, pero la gente se pronunciará por sí o por no. Es inédito en el Perú, nunca se ha producido una consulta para esta revocación con más de 5 millones de personas concurriendo a las urnas en un país además donde el voto es obligatorio. Y en segundo lugar, solo en América Latina hemos tenido este proceso de revocación de presidentes, que es el caso, por ejemplo, del proceso de revocación del presidente Morales, que lo ganó con un amplio porcentaje, me parece que fue el 2007 o el 2008. Ahora, ¿crees que esto va a generar una polarización en las opiniones de la población, como lo genera, por ejemplo, el indulto o no al expresidente Fujimori? Y quizás habría que discutir en qué sentido se produce esta polarización. Creo que los revocadores intentan producir una polarización entre eficiencia e ineficiencia. No obstante, tengo entendido que en la opinión pública está primando la sensación que es una revocatoria entre, digamos, los malos y los buenos, ¿no? Porque no queda duda de que tras los revocadores hay un aparato político que no está preocupado por la eficiencia o ineficiencia de Susana Villarán, sino es una manera de castigar su lucha contra la corrupción y, digamos, sentar un precedente de que se puede retirar del cargo a una persona o por razones ideológicas o por su lucha contra la corrupción. Vamos a ver en qué sentido se produce esta polarización, pero por ahora esta polarización es, diríamos, simplificando, entre buenos y malos y aún no entre eficiencia e ineficiencia. Una polarización no supone, sin embargo, que los dos polos son de igual fuerza. Quiere decir que sencillamente se radicalizan las posiciones enfrentadas. Claro. Debo entender por lo que tú estás diciendo que piensas que de entrada quienes están a favor de la continuidad de Susana Villarán, tienes tú la impresión de que son más numerosos que los que están en contra. No se va a producir, como se produjo durante las elecciones municipales, digamos, una diferencia de menos de 1%, que fue lo que le permitió el triunfo al final a Susana Villarán. Creo que es difícil, porque además Susana Villarán en la campaña por la revocación exhibirá no solo lo que ha hecho, sino lo que significa como gestión, ¿no? Es decir, la lucha por la reforma del transporte, el asunto de la parada, un paradigma distinto de ciudad, que no solo es obra, que incluye también la infraestructura, pero que no solo es eso. Y sería muy difícil, y yo personalmente, esto es una opinión muy personal, sería un golpe, digamos, a un modo de hacer política distinto, que se revoque por las razones, ¿no?, que sabemos que están tras los revocadores. Pero yo no puedo hoy día todavía anticipar cuál va a ser el sentido, si no queremos llamar polarización, el sentido del antagonismo, ¿no?, ¿qué primará? Porque si bien es cierto lo que dice Ricardo, bueno, es mejor que sea antes, bueno, pero hemos demostrado en el Perú que aquí las coyunturas son de horas, ¿no? Ni siquiera de semanas o de meses. Por eso es mucho peor que sea después. Efectivamente. Claro, pero la forma como se van a conformar, valga el uso doble de la palabra formar, los polos, va a ser distinto, porque si ya la propia Lourdes Flores, que era la candidata antagonista de Susana Villarán, ha anticipado que va a votar a favor de la continuidad, pues entonces esos frentes van a ser consolidados con una estructura distinta a la que se produjo durante el mismo proceso electoral del 2010. Eso depende de cómo lo enfrente la señora Villarán, porque yo ya estoy escuchando a algunos de sus subordinados tratar de plantear la campaña, ¿no es cierto?, por la no revocación de la alcaldesa en términos políticos e ideológicos, lo que sería fatal para ella, porque acá no se trata de que la izquierda, exacto, acá no se trata de que está a la izquierda y acá está a la derecha. Ella lo que debería asumir es tratar de reunir a la mayor cantidad de gente posible, de izquierda y de derecha, que están con la institucionalidad de la municipalidad, y que la municipalidad, que esa institucionalidad continúe, como es el caso de Lourdes Flores. Pero si ella comienza a plantear que me voy a unir con los partidos comunistas, con Patria Roja, con mi plataforma de sindicato de lucha, entonces comienza a hacer toda una plataforma de izquierda y a vender su no revocación como una cuestión de izquierda, entonces las personas que, siendo de derecha, podríamos decir, no estamos de acuerdo con que la revoquen porque estamos de acuerdo con que termine su mandato, porque es una cuestión de institucionalidad, digamos, ¿por qué tendríamos que votar por la izquierda, ¿no? O sea, entonces, una agenda política que no diera cuento. Distinta a la nuestra. Entonces, claro,
va a depender mucho de que ella sepa cómo afrontar, digamos, la defensa para que no la revoque. Si va por el camino ideológico y si va por el camino político, me refiero a partidario, ¿no es cierto? Yo creo que eso le complicaría las cosas, le quitaría muchos votos que de repente podría ella tener si es que no va por ese camino, si es que va por ese camino. Ahora, lo que sí respaldaría, digamos, tu tesis de los buenos y los malos, o que no se está haciendo esta revocación por el hecho que los revocadores por lo menos sustentan que es una gestión ineficiente, ¿verdad? Que no se hacen obras, o que por lo menos no se estaban haciendo obras en el momento que la plantean. Y hoy el teniente alcalde pues menciona que la alcaldesa está demostrando que se pueden hacer bien las cosas y al mismo tiempo ser honesto. O sea, encaminan la discusión a un tema de se puede ser alcalde y se puede ser honesta a la vez, que es un poco lo que tú planteabas de las críticas que se estaban haciendo. Supongo que eso apunta a que se construye en esta polarización o antagonismo un paradigma de reforma, ¿no?, y decencia contra atraso o no reforma y corrupción, ¿no? Y, claro, me adelanto porque supongo que esto también tiene que ver con la suspensión de estos regidores encontrados culpables. Que ahora, es el mismo lema de campaña de Lourdes Flores, era la decencia, claro, contra la corrupción, así es, que ahora lo tomaba. Y me parece bien lo que señala Ricardo, en el sentido que sería un error pues reducir el espacio de la decencia, de la anticorrupción y de la reforma solo a una posición ideológica o liberal o de izquierda o de derecha, ¿no? Porque, bueno, ella es una figura fuerte ahora. Ella ha ganado una batalla urbana. Por esto de la parada. Por esto. Pero ya antes de eso ya se había enfrentado a los transportistas que no querían la modernización del transporte público. Entonces va a ser difícil demostrar que ella es ineficiente si está enfrentando dos retos que otras administraciones lo han hecho, ¿no? Que es el asunto de la parada y el transporte. O sea, como politólogo me interesa muchísimo el sentido de la discusión política, aunque yo tengo un punto de vista tomado, pero digamos, no deja de gustarme el escenario que se va a producir de una ciudad de casi 10 millones de habitantes, donde más de 5 millones concurren a votar en el contexto de un gran debate donde está atravesado la ideología, la modernidad, la reforma, o sea, lo bueno y lo malo, los bajos instintos y caramba, es un laboratorio. O sea, digamos, eso yo pensaba ver en otros países, lo estoy viendo en mi propio país. Y fuera de lo dramático que esto implica para la ciudad, sin embargo, como objeto de estudio es muy interesante. Si me permites, Mario, y respecto a tu reflexión, Ricardo, pues resulta paradójico entonces que aquellos partidos, digamos, que más inspiran pues el lado de la derecha peruana, es decir, el Partido Popular Cristiano y Perú Posible, sean aquellos que ya se pronunciaron a favor, y más bien el Partido Aprista y Acción Popular han mantenido aún una posición que no, más bien no han tomado una decisión respecto a si van a proceder al sí o al no. Bueno, el que ha tomado una, digamos, una posición bastante clara, creo que dentro del APRA, es del Castillo, ¿no? La tomó el mismo día jueves o viernes que sucedió este asunto de la parada. Contrariamente a Alan García, ¿no?, que finalmente tiene la última palabra en el APRA, que digamos se mantuvo expectante, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. Pero efectivamente me parece que en el asunto digamos, tanto del PPC como de Perú Posible, hay algo que los une, siendo uno de centro y el otro de centro derecha, que es que siempre ellos han apostado por la institucionalidad, ¿no? Entonces, la institucionalidad es algo que no tiene que ver con la ideología ni los partidos políticos. Tiene que ver simplemente con que las instituciones deben continuar y fortalecerse para que la república prevalezca. Entonces, no interesa si el gobernante es de izquierda o de derecha. La institucionalidad, así como el principio de autoridad, vale para todos. Entonces, creo que esa es la senda que han tomado ellos consecuentemente con lo que siempre han expresado. Bien, hacemos la primera pausa en las 5 a las 7 y regresamos.